Hola, arranquemos de lleno con esto. Vamos a desglosar algo que honestamente suele ser el verdadero talón de Aquiles en muchísimas transformaciones digitales. Analizaremos la variable número 6, el famosísimo riesgo de dependencia del proveedor o, como se le conoce en la industria, el vendor locking. La idea aquí es entender cómo mitigar este riesgo y por qué es, literalmente, crucial para mantener nuestra autonomía tecnológica. Y fíjense en este dato, es súper interesante, el peso estratégico que tiene este factor. Uno podría pensar, bueno, elijo la tecnología más rápida o la de mejor interfaz y ya está, ¿verdad? Pues no. Resulta que el riesgo de vendor locking representa un sólido 10% de la puntuación total en una evaluación. Un 10% es un margen enorme. Y esto refleja una realidad innegable. No importa qué tan increíble sea una herramienta hoy, si el día de mañana nos quita el control, el costo estratégico va a ser simplemente devastador. Pero, a ver, definamos exactamente a qué monstruo nos enfrentamos. El vendor locking es, básicamente, el nivel de dependencia que un proceso tiene respecto a una tecnología, infraestructura o proveedor específico. ¿Y por qué nos da tanto dolor de cabeza? Porque es el camino directo a costos futuros incontrolables, a una falta de flexibilidad que asusta y a chocar contra la pared cuando intentamos escalar o integrar cosas nuevas. Para analizar este riesgo, nos apoyamos en tres pilares: gestionar el riesgo tecnológico, adoptar una estrategia multiproveedor y asegurar la resiliencia operativa. Así de simple. Para no caer en estas trampas, vamos a seguir una ruta con 5 pasos clave. 1. El peligro del vendor locking. 2. La evaluación de alternativas y monopolios. 3. La portabilidad de datos corporativos. 4. La integración con estándares abiertos. Y 5. La resiliencia y salud del proveedor. ¡Vamos allá! Punto número 1. El peligro del vendor locking. Aquí tenemos el clásico panorama de amenazas frente a sus soluciones. Por un lado, están los riesgos estratégicos de un encierro excesivo, cosas como la pesadilla de no poder migrar sin reescribir literalmente toda la solución, enfrentar aumentos de precios unilaterales porque, bueno, no haya dónde huir, y depender de manera extrema del soporte externo. ¿Cómo combatimos esto? La receta es clara: ejecutar un análisis fit gap, hacer una revisión de contratos con lupa para detectar esas cláusulas que nos atan de manos y siempre comparar la oferta con estándares abiertos. Para bajar esto un poco al mundo real, veamos un ejemplo corporativo brillante. La estrategia de Tesla es un caso de estudio fantástico. Ellos mezclan proactivamente su propia tecnología con soluciones open source. ¿Para qué? Justamente para reducir esa dependencia de proveedores tecnológicos externos. Es un equilibrio espectacular que les garantiza mantener su autonomía y moverse rapidísimo. Pero claro, en la otra cara de la moneda tenemos el antiejemplo. Imaginemos un motor de automatización que nos obliga a usar componentes propietarios, sin ninguna alternativa abierta. Más específicamente, un sistema que solo permite escribir con sus propios scripts y, el colmo, se rehúsa a dejarnos exportar esos flujos de trabajo. Eso, en pocas palabras, es una trampa perfecta. Destruye la flexibilidad y dispara el riesgo estratégico hasta las nubes. Pasemos al punto 2, evaluación de alternativas y monopolios. Hablemos claro. El riesgo de un monopolio tecnológico es gravísimo. Si atamos nuestro destino a un proveedor que no tiene reemplazo posible y de pronto ese producto se discontinúa o la empresa cae, bueno, los costos de migración van a ser astronómicos por la falta de competencia. La tranquilidad viene de tener alternativas de mercado. Tenemos que evaluar qué tan maduros son los competidores, buscar equivalentes funcionales reales y, ojo con esto, confirmar que haya consultores en el mercado que dominen la tecnología, además de un buen nivel de adopción global. No queremos ser los únicos usando una herramienta súper de nicho. Un buen ejemplo de cómo hacer este benchmarking en el mundo de la automatización sería este. Al analizar una solución, la pregunta del millón es: ¿esta misma automatización podría, en teoría, implementarse en otras plataformas gigantes como UiPath, Automation Anywhere o Power Automate? Si la respuesta es sí, bingo. Acabamos de mitigar un riesgo gigantesco de un solo golpe. Avanzamos al punto 3. Portabilidad de datos corporativos. Esta parte es sagrada. La única forma de garantizar que la organización sigue siendo la verdadera dueña de su información es usando formatos estándar: CSV, JSON, XML, los clásicos. Necesitamos tener la certeza absoluta de que existe una portabilidad total. Y no hablo solo de datos crudos, me refiero a configuraciones, registros, artefactos y hasta las reglas de decisión. Quedar atrapados en un repositorio propietario hace que cualquier migración en el futuro sea financieramente inviable y honestamente un caos a nivel operativo. ¿Y cómo comprobamos esto en la vida real? Muy fácil. Hacemos una prueba de exportación.
Por ejemplo, probamos si los logs operativos de un bot de automatización se pueden exportar sin fricciones en formato JSON, para luego integrarlos directo a un sistema SIEM corporativo. Si se puede, excelente. Es la prueba tangible de que nuestros datos no están encerrados bajo llave en la bóveda de alguien más. Llegamos al punto 4, integración con estándares abiertos. Esta es, digamos, nuestra lista de verificación dorada. Tenemos que asegurarnos de que la solución ofrezca soporte nativo para estándares súper reconocidos como REST, OAuth 2, BPMN, JSON y SQL. Y además, ver si nos permite integrar librerías de código abierto para funciones más avanzadas, como el reconocimiento óptico de caracteres o el procesamiento del lenguaje natural. Mucho cuidado con las plataformas que bloquean extensiones de terceros o que te obligan a comprar sus módulos exclusivos. Al final del día, eso siempre termina en un aumento innecesario de costos a largo plazo. Siempre. Para visualizarlo en el día a día, imaginemos un flujo RPA. Lo ideal es que este flujo sea capaz de llamar a APIs REST estándar de forma directa. Poder hacer esto sin tener que pasar por caja para pagar licencias extra o sin depender de esos conectores propietarios exclusivos del proveedor es una de las defensas más brillantes y efectivas que tenemos contra el locking tecnológico. Es libertad pura. Y finalmente, punto 5. Resiliencia y salud del proveedor. Aquí nos ponemos el sombrero de auditores y hacemos un due diligence en toda regla. Son 4 pasos sistemáticos. Paso 1, chequear la salud financiera de la empresa. Paso 2, analizar el tamaño y el ritmo de crecimiento de su mercado. Paso 3, validar qué tan maduro es su roadmap y revisar si tienen la mala costumbre de descontinuar productos. Y paso 4, evaluar si dependen críticamente de terceros y revisar posibles riesgos geopolíticos o regulatorios. Recuerdan esto, un proveedor inestable equivale a quedarnos sin soporte y sin continuidad en el peor momento posible. Porque el peor escenario, el riesgo estratégico supremo del que huimos, es atar procesos críticos a un proveedor pequeño, sin mucho respaldo financiero, que de la noche a la mañana no logre sostener la plataforma o decida abandonar la tecnología por completo. Esa es una vulnerabilidad operativa letal. Simplemente no hay margen para ese tipo de errores en el competitivo entorno actual. Así que, después de repasar todo esto, desde el peligro oculto de los scripts propietarios hasta lo vital que es analizar las finanzas del proveedor, quiero cerrar este análisis con una pregunta para reflexionar. Tras evaluar los procesos y los proveedores, ¿es la organización verdaderamente dueña de su futuro tecnológico o está siendo dictado en silencio por un solo proveedor? Es una pregunta fuerte, pero absolutamente crítica sobre quién controla realmente la resiliencia operativa. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación.